capítulo 1, versículo 13 al 14. Ageo capítulo 1, versículo 13 al 14. A algunos les va a costar encontrarlo porque es un libro, pero igual póngase pie y si no alcanza ahí a leerlo, aquí le van a ayudar para que pueda leer con nosotros. Estamos en vivo, que Dios les bendiga a todos. Somos el Templo Cristiano y queremos hoy llevarle una palabra. Queremos invitarle que no se mueva de ahí donde está. Dios tiene una palabra para usted y para la iglesia presente. Ageo capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Señor, háblanos. Esta mañana estamos totalmente abiertos a lo que tu Espíritu Santo quiera hablarnos, decirnos. Si algo anhelamos, Señor, es que haya rema, haya espíritu en la palabra que hoy se va a llevar al corazón. Por favor, estremece nuestros corazones. Te lo pedimos esta mañana. Amén y amén. Quiero esta mañana hablarle acerca de la necesidad de un despertar espiritual. La necesidad que tenemos de que haya un despertamiento, no solamente a nivel de una iglesia, sino a nivel personal. Es urgente, es demandante lo que la iglesia está viviendo hoy en el mundo entero. Y el antídoto para esto se llama que haya un avivamiento, un despertar en nuestras vidas. Y por eso es que esta mañana quiero introducirme con una pregunta: ¿qué es un despertar espiritual? Un despertar espiritual, en primer lugar, es cuando uno descubre una nueva realidad. Es decir, que cuando hay un despertamiento, como que la persona dice: bueno, de lo que me estaba perdiendo. Cuando hay un despertar espiritual es cuando uno entra a una realidad. Usted sabe, hermano, que hablando de estar dormido físicamente, hay personas que les da un sueño profundo. Y uno dormido pues no sabe lo que está pasando. Puede temblar, puede llover fuerte y usted se levanta al siguiente día y dice: bueno, dicen que tembló. Se levanta y dice: qué tormenta, pero no me di cuenta. Entonces el despertar espiritual es algo parecido, que es como descubrir una nueva realidad. Y cuando nosotros descubrimos eso, vamos a entender, mis queridos hermanos, que nos estamos perdiendo de algo grande. Un despertar espiritual, para algunos comentaristas bíblicos, es como una resurrección de muerte hacia vida. Es como una resurrección de volver. Cuando Dios nos habla de un despertar, está hablando de algo nuevo que tiene que surgir en nuestras vidas. Cuando hablamos de un despertar, estamos hablando de la palabra hebrea que significa incitar, provocar, emocionar, avivar. Y es lo que necesitamos a través de nuestro diario vivir, de nuestras oraciones, de nuestro culto, de lo que hacemos. Hermano, no basta con ser cristiano evangélico. No basta con ser hijo de Dios.
No basta con venir a una iglesia bonita como esta o a una más grande como esta. No basta con eso. Es el tiempo de vivir de una manera consecuente a lo que Dios quiere que vivamos. Es el tiempo de activar. Es el tiempo, hermano, de movernos en una atmósfera diferente. El despertar es cuando disfruto de todo lo que hago para Dios. Un despertar es cuando descubro que Dios tiene algo nuevo. Un despertar es cuando yo estoy disfrutando lo que hago. Cuando la Biblia habla del primer amor, es porque la gente disfruta lo que hace. Y parece que a veces caemos en la rutina de nuestra vida cristiana. Y hacemos las cosas, sí las hacemos, pero ya no las estamos disfrutando. Es muy diferente que usted coma con hambre que coma sin hambre. Usted sabe que cuando usted come sin hambre, es cierto, usted puede estar ahí, pero no le encuentra, hermano, el verdadero sabor, aquello que usted está disfrutando. Pero cuando usted tiene hambre, hermano, hasta quizá lo más pobre, pudiéramos llamarle así, usted le encuentra sentido. Un creyente que ha empezado a despertar, ama la oración, ama la lectura, ama congregarse, ama ser hijo de Dios, quiere alma, quiere un despertar interior. Pero cuando no hay un despertar, no disfrutamos lo que hacemos. Les decía a los hombres el día de ayer, en un hermosísimo tiempo de oración, disfrutemos este día que no se va a volver a repetir. Disfrutemos cada estadía cuando estamos en la presencia de Dios. Un despertar es cuando yo estoy dispuesto a todo por Dios. Un despertar es cuando yo digo, yo lo voy a hacer por amor. Yo lo voy a entregar todo a Dios. Pero también un despertar es cuando yo provoco a otros a que se motiven a hacer la obra. Un despertar es cuando hay más gente que me sigue. Cuando hay personas que quieren trabajar, que quieren hacerlo con amor. Usted sabe que hay una enfermedad de las personas que caminan dormidas. Se le conoce como el sonambulismo. Y es de aquellas personas que se levantan prácticamente dormidas a hacer algunas labores. Pero dice el estudio que estas personas que se levantan dormidas, una de las causas es que no tienen un sueño profundo. Y la causa que produce eso es un desorden en el sistema. Pero parte de eso, y esto es lo que quiero dejarle, parte de eso dice que es una persona muy ansiosa, una persona muy estresada. Entonces yo pensaba en que la iglesia, y perdone que voy a ser fuerte, pero está pasando por un estado de sonambulismo. Se está moviendo la iglesia, sí, pero no está viviendo una realidad. Estamos cantando, sí, estamos cantando, tenemos Biblias, sí, tenemos Biblias, tenemos culto, sí, tenemos culto. No estamos haciendo la obra, la estamos haciendo, pero quizás no hemos despertado de la realidad, porque Dios lo que está queriendo no es una iglesia que ande dormida, sino una iglesia que viva una realidad y sepa que Él viene, pero quiere hallarnos con el fuego de su presencia. Eso es lo que Dios desea. Vamos a ver si cambiamos, hermano. Permítame un momento, que me está haciendo un golpe. Sí, no, él también me está haciendo un golpe. El despertar espiritual tiene que hacernos actuar diferente. No podemos estar caminando dormidos en la vida cristiana. Y aquí viene la otra pregunta: ¿qué es el adormecimiento espiritual? El adormecimiento espiritual es cuando vivimos privados e inconscientes del tiempo en el que vivimos. Es cuando vivimos inconscientes. Yo le quiero preguntar, ¿está consciente usted del tiempo que estamos viviendo? ¿Está consciente de la realidad? ¿Ya se fijó ya se vio la realidad del mundo? ¿Ya vio cómo está la iglesia presente?
Ya se dio cuenta cómo está el estado espiritual de nosotros, que es del adormecimiento. Cuando vivimos sin cambios y sin progreso. Solo quiero hacerle una pregunta: ¿cuánto ha crecido en este año espiritualmente? ¿Qué cambios ha logrado? Y no le estoy hablando de lo que ha logrado materialmente, le estoy hablando espiritualmente. ¿Qué cambios ha logrado? ¿Qué cambios ha obtenido para decir estoy despierto? Porque el adormecimiento espiritual es, hermano, cuando vivimos sin amor, sin propósito, y que todo marche igual. 3, 4 cultos a la semana, todo marcha igual. Y cuando vivimos en ese ambiente, no nos damos cuenta que estamos pasando por una etapa de adormecimiento. Lo más terrible del adormecimiento es vivir en una demora espiritual y en el letargo. El letargo es como ese sueño que usted no lo deja ni... Como cuando usted dice a una persona: mire, yo ando así entre dormir y despierto. O sea, y como que no sabe distinguir, no lo deja disfrutar. Y el letargo es una de las cosas que más nos están haciendo pedazos. Porque estamos dentro de la obra, pero no estamos disfrutando al dueño de la obra. O sea, estamos dentro de un ambiente espiritual, pero no estamos al top, no estamos al 100. Y quedarse en ese término medio es como decir: así me siento bien. Pero yo vengo a decirle de parte de Dios esta mañana: Dios quiere provocar un despertar en el templo cristiano, y sobre todo en cada corazón. Porque yo le digo al Señor: si los aviva ustedes, gloria a Dios, pero yo lo que más quiero es que me avive a mí, que avive el fuego del don de Dios que está en mí y luego en ustedes. Porque hay gente que se motiva y cuando ve el fuego en otro, yo lloro si otro llora, yo me quebranto si otro se quebranta. Pero ese es vivir con fuegos ajenos. Y necesitamos entender que el adormecimiento espiritual está trayendo problemas grandes. Hablemos de las causas del adormecimiento espiritual. Una causa por la cual podemos caer en el adormecimiento espiritual, una de esas causas es la indiferencia a lo espiritual. Hermanos, yo no sé si usted está amando a Dios con todo su corazón, pero normalmente cuando uno ve que un creyente baja, uno le pregunta: mire, siento que ha bajado espiritualmente. Casi siempre reaccionamos: yo no estoy en pecado. Y el adormecimiento espiritual no necesariamente estemos en pecado, es la indiferencia a lo espiritual. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Todos los que estamos aquí, excepto los niños, hemos estado o estamos enamorados. Y cuando usted hace algo enamorado, que hoy puede ser carga, para antes no lo era. Antes no medía el sacrificio, porque estaba enamorado o sigue estando enamorado y no le importa lo que tiene que hacer por esa persona. Pues cuando uno ya no está enamorado por Dios, es indiferente a esas cosas. Cuando uno ya no está enamorado por Dios, hermano, es por la falta de agradecimiento. ¿Sabe por qué los cristianos daban la vida por el Señor? La daban por causa del evangelio, porque ellos, el sacrificio de Cristo era lo más grande, era vivir agradecidos por Él. Por eso que cuando le metían fuego a las hogueras, decían: métale fuego, que Él no me ha hecho mal, solo bienes. ¿Sabe por qué caemos en el adormecimiento espiritual? Porque se nos olvida la grandeza de Dios. Si recordáramos de dónde venimos. ¿Sabe qué le pasó al pueblo de Israel en Ageo? Se les olvidó que habían pasado 70 años de cautividad. Se les olvidó que Dios usó a un hombre llamado Ciro
que no era ni judío, era medo persa, y le dio cartas y lo mandó, hermanos, a que fueran a construir el templo. Pero dice la Biblia que cuando llegaron ya a las casas, llegaron a la tierra, se olvidaron de los favores de Dios, se olvidaron que 70 años estuvieron cautivos y que no desaparecieron, porque la mano de Dios lo guardó. Vengo a decirle esta mañana, la mano de Dios ha estado sobre nosotros. Cuando usted vive agradecido, va a vivir amando a Dios el resto de su vida. Cuando usted viva agradecido, va a dejar el adormecimiento espiritual. ¿Sabe por qué se da el adormecimiento espiritual? Cuando hay un amor, un apego a las cosas terrenales. Cuando hay un amor intrigado por lo terrenal. Esta es una de las causas del adormecimiento. Le pasó a Israel y de ahí se lo he extraído. Otra fue la religiosidad. Ellos, hermanos, pasaron 17 años después que Dios los bendijo. Llevaron sus vidas comunes y corrientes. Somos hijos de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, nadie nos toca, somos los de Dios, y vivieron una vida totalmente religiosa. Y cuando uno vive una vida religiosa y luego llega a lo rutinario, está dormido espiritual. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para que haya un despertar espiritual? Yo le quiero dar 4 consejos rápidos esta mañana, encontrados en la palabra del Señor. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hubo? ¿Qué necesitamos? ¿O qué necesitaron ellos? ¿Y qué necesitamos nosotros para que haya un despertar espiritual? Esto está bien práctico. Número 1, dice la Biblia que lo primero que hizo el pueblo fue oír la voz de Dios. Venían de la cautividad. Dios los bendijo y ellos fueron a hacer casas pero lujosas. Y no hicieron el templo, no hicieron nada. Oigan, 17 años sin oír la voz. Esto es sorprendente, que un creyente pueda pasar 17 años sin oír a Dios. Y oír a Dios va más allá de lo que usted está pensando. Oír a Dios y va a haber una reacción en ellos. Y por esto dice la Biblia en el versículo 12, la primera parte, que oyó Zorobabel, que era el encargado, el líder político, y estaba el líder espiritual, que era Josué, el hijo de Josadat. No era Josué el conquistador, sino el sumo sacerdote. Y todo el resto del pueblo oyó la voz de Dios. Le pregunto, iglesia, ¿qué voces estamos oyendo? ¿Qué es lo que está oyendo nuestros oídos físicos y sobre todo espirituales? ¿Qué voces estamos oyendo? ¿Cuánto tiempo ha pasado que viene a la oración y habla usted una multitud de palabras, pero no oye a Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que estamos dentro de la iglesia y decimos, vengo a oír palabra de Dios? Ese es el dicho, pero no oyó a Dios a través de esa palabra. Ese es el dicho, decir, no, Dios me habló. No, es que cuando Dios habla, algo cambia. 17 años pasaron en Israel. El pueblo del Señor no había podido distinguir la voz de Dios. Un despertar espiritual va a suceder cuando estemos dispuestos a oír en lo íntimo a Dios. ¿A cuánto les ha hablado Dios? A través de una oración. ¿Cuántos han estado de rodillas y Dios ha llegado y les ha dicho, esto tienen que hacer? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y uno de los errores que cometemos es que generalizamos y decimos, mire, Dios dice que haga. No, a veces Dios no es que dice que haga. Dios está hablando personalmente, que soy yo el que debo de hacer algo por su causa. El despertar viene cuando estoy dispuesto a oír a Dios. Y para oír a Dios, tiene que dejar de oír las demás voces. ¿Se acuerda que Elías estaba en una cueva? Muy triste, muy decepcionado. Se metió en una cueva
Y Dios le dijo: Elías, yo quiero hablar contigo, pero para que yo hable contigo, yo no me voy a meter a la cueva. Tú tienes que salir de la cueva. Sal de la cueva y voy a hablar contigo. Lo saca de la cueva. Y piensa Dios, y dice que le envió un fuerte viento con forma de torbellino. Pero dice que Dios no estaba en el torbellino. Luego le envía, hermano, como un tipo de terremoto. Le envía señales y señales, pero dice que Dios no estaba ahí. Hasta que hubo un silbo apacible. Y le dijo en una voz tierna: Elías, ¿qué estás haciendo aquí, papá? Y usted va a decir: pastor, ¿y por qué Dios no le habló a través del fuego, a través de los vientos que rompían las rocas? ¿Por qué Dios no le habló? Porque Elías no estaba apto para eso. Óigame lo que le voy a enseñar esta mañana. Dios sabe cuando yo estoy sensible a su voz, y Él sabe cuando yo estoy duro. Y cuando yo estoy duro no hay métodos que me entren, pero cuando yo estoy sensible, Él va a usar su voz tierna, dulce y apacible para motivarme, para sacarme adelante y para hacerme ver que tiene que haber una reacción en mí, que tiene que haber una reacción en la iglesia. Por eso va a usar la voz apacible. Un despertar no va a venir si no oímos la voz de Dios. Israel estaba casi muerto espiritualmente. Israel no podía sentir a Dios. Ageo capítulo 1, pero en el versículo 12, cuando oyen la voz de Dios, se activan. Lo mismo le pasa a Ezequiel. Estaba allá y le dice: Ezequiel, ve a profetizarle a ese valle de huesos secos. Y el Señor le dice, Ezequiel le dice: Señor, pero ¿cómo me van a oír si es un valle de huesos regados? ¿Y sabe qué le dijo? Tú háblales palabra de Dios. Y cuando el profeta abrió su boca y empezó a decirle a aquel cementerio: huesos, 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 oír palabra de Dios. Dice que hueso con hueso comenzó a juntarse. Y dice la Biblia que vino un soplo, un viento. Y ese viento era el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hay un despertamiento y entra su voz aquí por mi oído, es el Espíritu Santo metiéndose dentro de cada uno de nosotros para decirnos que despertemos, para que haya una reacción espiritual, para que haya un despertar en nuestras vidas. Hermano, nos está haciendo pedazos el estar oyendo otras voces. El estar oyendo otras voces nos está haciendo pedazos. Porque muchas veces, y esto es preocupante, porque muchas veces estamos oyendo tantas cosas, pero estamos oyendo menos a Dios. 17 años habían pasado y Israel estaba dormido. Y es tan maravilloso, porque la Biblia dice que fue el Espíritu el que despertó el Espíritu dentro de ellos. ¿Sabe por qué Pablo dice a los Corintios que el único que conoce las profundidades de usted y de mí es nuestro propio Espíritu? Efesios dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, andábamos vivos entre los muertos, porque estábamos caminando en esta tierra, pero nuestro espíritu no tenía vida. Pero ahora, a través de Cristo, nuestro espíritu tiene vida, y cuando este espíritu se duerme, solo la voz de Dios puede despertarlo. ¿Se acuerdan cuando estaba muerto Lázaro? Jesús dijo: voy a despertar. Y cada vez que Jesús hablaba, le hablaba casi siempre a lo de adentro de aquellas personas. Porque si hay algo que Dios quiere despertar, lo primero que tiene que hablarle es a nuestro interior. Lo primero es oír la voz de Dios. Lo segundo, para poder haber un despertar, es que se tiene que valorar el mensaje que viene de parte de Dios. La segunda parte del versículo 12 dice: y las palabras de Ageo, o sea que el pueblo oyó la voz de Dios, pero luego dice: oyeron las palabras del profeta Ageo, como Dios le había enviado, como le había enviado Jehová Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y temió el pueblo de lo segundo que necesitamos para que haya un despertar es aprender a valorar el mensaje.
Perdone, pero aquí tengo que aplicarse. ¿Sabe que muchos de nosotros no valoramos el mensaje que viene de Dios? Le pregunto a los que me ayudan a predicar, ¿cuesta predicar, siervo? ¿Cuesta predicar, hermano Guillermo? ¿Cuesta predicar los que van a los sectores? ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Sabe cuánto cuesta dedicarle tiempo? ¿Sabe cuánto cuesta orar por un mensaje? Y lo voy a decir con todo respeto, pero ahorita mientras yo estoy predicando hay gente en los teléfonos. Porque no se valora el mensaje. Porque no se valora, porque uno cree, hermano, una predicación más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos oyeron la voz de Dios, pero dice que, hermano, agarraron el mensaje que venía del profeta. Cuando entendamos a valorar los mensajes, independientemente de quién predique aquí, oiga lo que le voy a decir. Aunque usted diga, pero es que yo conozco la vida de esa persona, es que a mí no me importa cómo él vive, porque Dios no honra al mensajero, honra al mensaje que viene de Dios. Por eso es que aquel hombre entendió, hermano, que a una asna podía usar, porque no era el mensaje de la asna, era el mensaje de Dios a través de la asna. ¿Sabe por qué no hay un despertar? Porque no valoramos el mensaje. ¿Cuántos mensajes oímos al mes? ¿Cuántos mensajes nos hacen reaccionar? Porque no valoramos ni el mensaje ni el mensajero. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar oyendo? Si usted viene un promedio, algunos vienen solo los domingos, pero digamos que escucha 4 mensajes al mes. Y aquellos que vienen, hay gente aquí que se congrega casi todos los días. Son 2 mensajes entre semana. Estos serían 3 por semana. 3 por 4. 12, un promedio de sermones que estamos escuchando. Sabe que yo después de que predico en las noches de domingo o cualquier día, luego voy a triturar lo que yo he dicho. Y de eso le digo, Señor, ¿qué era para el pueblo? ¿Qué era para mí? No, yo no sé si usted sabía, pero como dijo John Wesley, el que predica se lleva la mejor parte. Dice que uno no viene a predicar por golpear a nadie. Uno viene por aprender y conocer y agarrar lo que Dios tiene que decir. Y me gusta aquella gente que cuando predica nunca se excluye, sino que se toma en cuenta. Dice, nosotros necesitamos esto. Nosotros necesitamos aprender esto, hermano. ¿Sabe qué hizo el pueblo para tener un despertar? Empezó a valorar el mensaje. ¿Sabe que las iglesias que están creciendo allá en Guatemala, en Honduras, allá en Estados Unidos, hermano, una iglesia de gran crecimiento, la gente para poder escuchar su mensaje, hermano, hace unas filas terribles bajo sol? No lo traía en el mensaje, pero hablábamos antes con el hermano Guillermo y le decía, hermano, a ver cuándo hacemos un horario donde no sea conveniente para la gente, sino conveniente para nuestra vida espiritual. Porque hay personas que no quieren sacrificar su tiempo para oír un mensaje. Porque no valora, y mientras no valoremos el mensaje enviado de Dios, no va a haber un despertar. Veníamos de hacer compras con el hermano Víctor y yo le digo, hermano Víctor, sabe que yo aprendo tanto que yo siquiera le digo de memoria el mensaje que usted predicó. Si quiero, yo me aprendo los mensajes. A usted se le ha olvidado, hermano Guillermo, pero lo que usted predica a mí no se me olvida. Y yo anoto las ideas principales. Usted predicó uno que todavía lo ando aquí en las páginas, aquí lo ando anotado en las páginas de la Biblia. Anoto aquello que Dios me habla. Porque he aprendido que hay un mensaje de Dios para mi vida. ¿Cuántas veces Dios me quiere despertar a través de una palabra y no valoro el mensaje que viene de lo alto? Cuando aprendamos a valorar el mensaje, habrá una gloria. ¿Sabe qué dice la historia? Que cuando Spurgeon predicaba acerca del infierno, la gente se agarraba de la silla porque sentía que las llamas se lo estaban consumiendo. Tenemos que aprender a valorar el mensaje. De lo contrario no va a haber un despertar.
conocido personas que se odiaban a muerte porque se habían matado familias y eso era cadena generacional. Pero a través de un mensaje del primer pastor de esa iglesia, Getsemaní de la Asamblea de Dios, a quien mi papá amaba mucho, para él no había otro pastor como él por la por la dulzura que tiene para tratar con la gente, Toñito Melara. Y después de que ese hombre predica un mensaje, aquellas familias enemigas terminaron abrazadas pidiendo perdón. Y esa fue la noticia más grande de la iglesia, de toda la zona. Que aquellas familias que se mataban mutuamente, ahora, ¿sabe cuál era el punto ahora? Que de aquellas familias habían músicos y de la otra familia matones habían músicos. ¿Y sabe qué terminó aquel perdón? Formando un ministerio. Y todos valoraban a Dios, pero valoraban también al predicador que había enseñado cómo debe, cuántos mensajes ha oído del perdón y sigue odiando usted a la gente. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado y usted sigue con lo mismo? Esto significa que no lo ha cambiado el mensaje. Porque el día que lo cambia el mensaje, va a aprender a valorar que no es el predicador, es Dios el que lo habla. ¿Sabe por qué a veces predicador y predicadores están hablando lo mismo y lo mismo? Es porque Dios quiere que cambiemos y valoremos el mensaje. Dije que un pastor de Asamblea de Dios lo estaban corriendo porque 3 domingos había predicado el mismo mensaje. Y le dijeron, hermano, queremos que se vaya de la iglesia. Ya lleva 3 meses predicando el mismo mensaje. Y le dijeron, ¿no tiene otro mensaje? ¿Cómo no? Tengo más mensajes. Pero es que Dios me dijo que lo cambiara hasta que ustedes cambien. Entonces voy a cambiar el mensaje. ¿Se dan cuenta que a veces yo no le digo a otro, mire, vaya a predicarte esto? Ni siquiera subordino a los predicadores. De esto va a predicar porque la iglesia tiene... Y al final Dios viene diciéndonos, tiene que haber un cambio. ¿Qué sucedió cuando ellos oyeron el mensaje? Y todo el pueblo temió delante de Dios. 17 años de adormecimiento espiritual. Número 3. Para que haya un despertar espiritual. Y esto sí, a todos nos gusta. Creer a sus promesas. Versículo 13. Entonces Zaqueo, enviado por el Señor, ¿verdad? Cuando el pueblo temió delante de él. Pero luego dice el versículo 13. Entonces Zaqueo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. 17 años de adormecimiento. Ahora tenían que oír la voz de Dios, tenían que valorar el mensaje, pero también tenían que creer lo que Dios les enviaba a decir. ¿Sabe que Ageo solo tiene 3 capítulos? En 3 capítulos, oiga, tiene 6 promesas. Una de ellas es, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Número 2, mi espíritu está en medio de vosotros. 3, vendrá el deseado de las naciones. Promesa, hablando de Jesús, una profecía. Llenaré esta casa de mi gloria. La última promesa, lo que viene para ustedes, le digo, es mayor que lo primero. En 3 capítulos están las promesas más preciosas. ¿Cuánto tiene? 2 capítulos. 2 capítulos. En 2 capítulos hay una serie de promesas, pero para el despertar el pueblo tenía que creer. ¿Cuántos saben que el libro de Amós habla que tiene que haber un despertamiento antes de la venida del Señor? La pregunta, ¿cuánto lo esperan? ¿Cuánto creen que Dios puede hacer algo poderoso en el templo cristiano, en El Salvador y en el mundo entero? ¿Cuánto creen que Dios puede despertarnos y puede traer algo tremendo a nuestras vidas? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer en la promesa. ¿Sabe cuál es la promesa que más me quebranta? Que Dios les dice, ustedes están
en el adormecimiento espiritual. Pero oiga lo que le dice el Señor. Pero no se han dado cuenta que mi espíritu está en medio de vosotros. ¿Cuántos sintieron que tembló ayer? Yo estaba estudiando y cenando. Está temblando, dije, y bien quieto ahí. Mi hermana Mayra ni cuenta creo que se dio, ni salió. Ahí le va a caer una viga y ni cuenta se va. ¿Sabe cuál es el error? Iglesia, véame aquí, ya voy a terminar. ¿Sabe cuál es el error? Que el adormecimiento, y esto es lo que me preocupa. Israel estaba tan adormecido, y dice la Biblia, mi espíritu ha estado en medio de vosotros. ¿Sabe que eso sí me golpea? Porque eso significa que cuando alguien está adormecido, está su presencia ahí, pero no sabe que está ahí. ¿Sabe cuál debe ser el impacto? De que Dios les dice, una de las cosas que quiero decirles es que mi espíritu siempre ha estado en medio de vosotros, pero en 17 años ustedes no supieron que yo estuve en medio de vosotros. Porque cuando alguien está dormido, hermano, hablando físicamente, puede pasar lo que tenga que pasar y no lo siente. Bueno, de hecho aquí hay gente que físicamente le da un sueño tan profundo que, como muchos me han dicho, hermano, yo cuando me duermo tiemble, relampaguee. Una hermana me decía, me pueden ir a dejar de los pies a la cancha y no voy a sentir. Porque cuando me duermo, me dice. Pero eso es lo que pasa cuando llega el adormecimiento espiritual. Nos desconectamos de lo que Dios quiere hacer. Y Dios me decía a través de esta prédica, mi espíritu ha estado y va a estar en medio de vosotros. Mi espíritu ha estado y va a estar en medio de vosotros. Pero muchos no lo han valorado, no lo han sentido, no lo han disfrutado. Templo cristiano, siempre ha estado su espíritu acá. Que no hayan manifestaciones, que no hayan sanidades, que no hayan prodigios, que no hayan milagros. No es su problema, es su problema, es mi problema. Porque no hemos aprendido a valorar y a creer lo que Dios dijo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tu espíritu ha estado ahí. Uno de los reclamos más grandes que va a tener Dios cuando lleguemos allá es, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? Porque hay gente que dice, a mí Dios no me ha dado nada. Yo no siento lo que vos sentís. Yo no disfruto lo que vos disfrutás. ¿Cómo se siente? Usted no sabe que Dios a todos los que estamos aquí nos ha depositado algo grande. Y un día vamos a dar cuenta porque no valoramos y ni creímos en lo que Dios nos había dado. Moisés le dijo, Señor, yo no soy capaz. Y Dios le dijo, ay Moisés, solo para darte una prueba. ¿Qué tienes en la mano? Una vara seca. Ya vas a ver lo que va a hacer esa vara en Egipto y cuando vengas por el desierto. Ya vas a dar cuenta que esa vara en mis manos va a hacer cosas grandes. Y Moisés creyó y esa vara nunca la soltó. Porque esa vara fue la que abrió el mar. Porque cuando Moisés levantaba esa vara, algo precioso pasaba. Porque él supo que aunque esa vara se le hicieron burla en Egipto, esa vara tenía algo de parte de Dios. Cuando pusieron las varas, hermano, dice la Biblia, allá en el desierto de Aarón y otros líderes, la Biblia dice que una vara seca de Aarón reverdeció, porque no era cualquier vara, era Dios el que estaba ahí. Y cuando está su espíritu en medio, hermano, en nuestras vidas, algo va a pasar, algo va a cambiar. Yo se anhelo algo sobrenatural acá, y Dios me decía, mi espíritu ha estado ahí, lo que tiene que hacer es hacer uso de él. Alguien alaba al Señor. Tenemos que creer en la promesa. Y número 4, para que haya un despertar, tenemos que entrar en acción. Cuando el pueblo oye la palabra, dice el versículo 8, subid al monte, traer madera, pues que no estaban haciendo el templo, reedifiquen la casa, oiga lo que dijo el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué me dijo Dios a través de esta palabra? Cuando tú entres en acción, yo me voy a glorificar en todo lo que tú hagas.
Cuando tú, porque estamos aquí pensando, ¿cuándo nos movemos? ¿Cuándo hacemos esto? Usted está pensando, yo no califico, yo quisiera hacer esto, pero Dios me dijo, cuando te muevas, entonces yo me voy a glorificar cuando tú te muevas. Cuando te pongas en movimiento, templo cristiano, es porque yo voy a hacer algo. Usted da un paso y Dios da dos al delante de usted. Nunca Dios ha ido atrás, siempre ha ido adelante de la iglesia, nunca se ha quedado viéndolo. Dios le dijo, yo seré tu retaguardia, pero yo abriré camino en el desierto. ¿Sabe que a veces no hay un despertar? Porque no entramos en acción. Dios le dijo a Josué, el conquistador, todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestro territorio. Josué cree tanto esa palabra que antes de conquistar Jericó se para una noche a ver y dice, esa inconquistable la voy a conquistar en 7 días. Cuando él está diciendo esas palabras, de repente ve a un soldado armado. Se acerca y le dice, hey, ¿eres de los nuestros? ¿O eres nuestro enemigo? Porque si eres nuestro enemigo, ahorita te va a tocar, porque esa tierra no es tuya, es mía. Y aquel ángel le dice, no, yo soy el ángel de Jehová, soy el príncipe de los ejércitos. Y he venido para ayudarte para ganar esta batalla. Pero lo que a mí me encanta es que cuando Josué le dicen todo aquello que pisare es tuyo. Él dijo, no importa qué me voy a enfrentar, pero voy a entrar en acción. Y Dios valoró eso, que cuando él entraba en acción, el poder de lo alto caía sobre él. El sol se paraba, la tierra se paraba, todo el planeta se paraba, porque había un hombre que había creído que el espíritu de lo alto estaba sobre él. Había creído que la gloria de Dios le acompañaba. El día que usted y yo entremos en acción es porque va a haber un despertar. Hermano, ¿sabe usted cuál es el antídoto para el sueño físico? Cuando usted tiene sueño, a eso de la 1 de la tarde, un ratito me voy a recostar, 2, 3. Ese ratito le salió caro. Pero cuando uno se acuerda y dice, yo tengo que hacer esto. Yo me levanto y le digo a hermana Mayra, tengo sueño, pero tengo 2, 3 predicaciones que hacer. Se me va el sueño. Vitamina para la sangre, café, y ahí voy con todo y se va el sueño. La hermana Mayra rápido dice, tengo sueño. Ahí están los trastes. Con eso se quita más rápido el sueño. ¿Sabe que el antídoto para el sueño es la acción? ¿Sabe que el antídoto para que esta casa se llene es la acción? ¿Sabe que el antídoto para que la gloria de Dios se mueva es entrar en acción? No es quedarnos de verdad, tal vez, Señor, que caigan los billetes del cielo, que caigan los proyectos. No, tenemos que entrar en acción. Para que usted vea la gloria de Dios, tiene que entrar en acción. Dicen que cuando el pastor John Quichou, que ya murió, les dijo a 5 personas que iban a ser la iglesia más grande del mundo, 3 se burlaron y se fueron y le quedaron 2. Pero estos 2 entraron en acción. Llegaban a los hoteles a decirles, mire, dele libre a la gente que trabaja y sube el ascensor y que tiene acá. Porque eso se acostumbraba en los años atrás, que siempre había un elevadorista, el que subía. Antes, hoy no, usted lo dejan que quede trabado ahí, pero antes no era así. Y dice que llegaba, dele libre, de 6 a 6. Deme este día, le voy a trabajar libre. ¿Libre? Sí, mándelos para la casa. Esas 2 personas. Y dicen que le pedían libre, el día libre de aquellos. O sea, ellos por la acción de ellos le daban libre a los trabajadores. Solo para en esos segundos hablarle de Jesús. Solo para que le dieran esos segunditos. En esos segunditos le dejaban un tratado, le dejaban esto en la maleta y empezaron a ganarse Corea para Cristo y a la iglesia más grande del mundo, porque entraron en acción. Algunos aquí, mi hermano, ya me aburrí, vele la cara al que está a la par, gánese otro para Cristo.
gánese un nuevo. Sí, hermana Fátima ya no quiere ver a Willow, gánese otros 2. Cuando entremos en acción, cuando despertemos. Termino y dice, y el pueblo tuvo ánimo, escuche esto, tuvo ánimo para servir a Dios. La palabra ánimo es la palabra griega soplo. Y este soplo produjo energía, fuerza, voluntad y valor. Lo que produce el despertar es fuerza, energía, voluntad y valor. El pueblo, cuando estaba en Babilonia, ¿cuántos han leído el Salmo 126? Que dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios. Y entonces van a decir las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Pero 17 años después, la libertad se había dado, pero estaban dormidos. Aquellas promesas quedaron en vano. Y con esto quiero cerrar. ¿Cuántas promesas le ha hecho usted a Dios? ¿Cuántas veces le dijo que le iba a entregar su tiempo? ¿Cuántas veces le dijo que le iba a servir incansablemente? ¿Cuántas veces cuando estábamos, hermano, ahí todos apretados por las circunstancias, nos comprometimos y hemos caído en el adormecimiento, en el letargo espiritual? Pero hoy es el día para que el Espíritu Santo nos dé fuerza, nos dé ánimo, nos cubra con su gloria, nos dé de su presencia y nos haga seguir adelante. No podemos seguir iguales, no podemos seguir oyendo sermones. Es el tiempo que esos sermones se metan en nuestra alma, entremos en acción, nos levantemos como una iglesia y hagamos la obra del Señor. El último pensamiento que le quiero dejar hoy es que cuando Dios haga un despertar en nuestras vidas, nos vamos quizás a enfocar más en la grandeza de Dios que en la belleza de lo terrenal. Yo sé que lo terrenal nos deslumbra, nos atrapa. ¿Quién no quiere una buena casa, un buen vehículo? ¿Quién no quiere una buena estabilidad? Pero ¿sabe qué le pasó a Israel en Ageo? Que cuando Dios les da la libertad, dice que ellos se fueron a hacer casas artesanadas, dicho de otra manera, casas amuebladas con azulejo, cerámica, si habláramos en nuestro tiempo, con aire acondicionado, con todas las habidas y por haber. Pero la belleza de lo terrenal les quitó la belleza de lo que era Dios. Y esto es peligroso, que la belleza de lo terrenal nos quite la grandeza de ese Dios. Yo quiero vivir enamorado de ese Dios. Yo no sé si usted está bien, hermano, que tenga sus cositas hermosas. Gloria a Dios si las tiene. Qué bueno que tenga esto. Hace unos días entré a una de las casas tan bonitas por allá. Y dentro de mí pensé, dije yo, qué casa más bonita. Qué bien. Y todavía creo que un niño me hizo la pregunta, y si usted tuviera una de estas, quisiera. Y por un momento pensé, pero le di vuelta a la tortilla y le dije al niño, yo tengo algo más grande que eso, hijo. Tengo un ministerio. Tengo una familia que ama a Dios. Tengo una iglesia que estamos luchando por un avivamiento. Cuando yo me enfoco en la belleza de Dios, la belleza de lo terrenal va a tener menos valor. Ya no le voy a dar importancia a aquello que considero bien. A veces le hago bromas a la hermana Mayra y le digo, cuando miro billetes de esos de a 100, le digo, tengo días de no tocar uno de esos, pero aunque no lo toque, aunque no entren a la bolsilla, al bolsillo hay algo más grande que la presencia de Dios. Cuando usted se enamora de Dios, no lo van a atolondrar los billetes
billetes bonitos, no lo va a atolondrar la herencia, no se va a dejar llevar por los puestos o por lo que le quieran hacer el mundo. Es más grande la belleza de su Dios que la belleza de las cosas terrenales. Yo amo su presencia y quiero seguir amando su presencia. Señor, gracias. No dejes que nos dejemos llevar por las cosas terrenales. Si hay algo que debemos de abrazar todos los días, es tu grandeza. Oh Dios, cuánta gente se perdió esta mañana. Lo que tú tenías aquí ahora, porque vio que era más bonito quizás una playa, una salida, un ambiente de familia. Pero los que han venido hoy, que amen la grandeza del Espíritu, que amen tu presencia. Como decía la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo. No dejes que mi vista física me arrastre por las cosas terrenales. Quizás hay cosas terrenales que nunca las voy a tener, pero no me va a afectar si estoy despierto espiritualmente. Y quiero amarte a ti, oh Dios. Quiero servirte a ti. Que mi vida sea solo para ti, Señor. Que mi vida entera esté y consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hable solo de tu amor y lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda maldad. Traigo a ti mi vida, traigo a ti mi vida, para que sea tuya, Dios. Traigo a ti mi vida, traigo a ti mi